Trabajando con acotaciones. Existen, como dice aquí esta diapositiva, diferentes tipos de acotaciones que nosotros vamos a poder utilizar en AutoCAD. Las acotaciones nos sirven para definir la medida de algún elemento. Normalmente las acotaciones, esto se los digo en nuestro campo, en nuestra área, normalmente las acotaciones no vienen con la unidad de medida al lado, ya, sino que solamente viene el número. Y esto es por una razón estética principalmente, pero también por una razón práctica, que si es que nosotros estamos colocándole la unidad al lado de cada una de las medidas, lo primero que va a pasar es que nuestro plano se va a llenar de letras, ¿cierto? Y nosotros queremos que el plano esté lo más limpio posible. Y la otra cosa es que alguien puede malinterpretar la unidad de medida. Aquí dice milímetros, no, en realidad debería decir centímetros, entonces se puede producir alguna confusión. Entonces normalmente la unidad de medida va por fuera, se dice el plano está en centímetros, por ejemplo, y se dibuja todo y se acota sin especificar una medida específica. Entonces nosotros no vamos a acotar nada con una unidad de medida específica, sino que después, al finalizar el plano y al plotearlo en una cierta escala, nosotros vamos a decir, mi plano está en tales medidas y en tal escala. Entonces así usted puede trabajar con mi plano escalado. Entonces, estos tipos de acotaciones, lo mejor que podemos hacer es buscarlas en el menú, en donde podremos observar el tipo de acotación que nosotros podemos ir haciendo. Si se fijan aquí, nosotros tenemos acotaciones lineales, horizontales o verticales, alineadas al ángulo de la línea, angulares, para medir ángulos, obviamente, longitud de arco, radio, diámetro, punto XY, o sea, ejes ordenados, y el jog, que es para medir radios en circunferencias cuando el punto central del radio está demasiado lejos, está demasiado oculto. Ya vamos a probar cada uno de ellos en este video. Vamos a ir entonces a nuestro dibujo, que lo tenemos aquí abierto. Vamos entonces a hacer una medición alineada. Vamos a ir aquí a nuestras dimensiones. Vamos a hacer una medición lineal de el centro de una de las circunferencias al otro centro de la otra circunferencia. Y aquí tenemos que 120. Vamos a moverlo un poquito hacia abajo, en realidad lo vamos a dejar todo lo más abajo que podamos. Voy a mover este texto de aquí para que no me moleste. Ya. Como pueden observar, este texto, o en realidad esta acotación, dice 120, ¿cierto? Pero está un poco chico el texto en comparación con los otros textos que yo tengo colocados en el plano. Ahí tengo dos opciones, o achico el texto de estos elementos, el resto de los elementos, o bien aumento el tamaño de texto de esta acotación que yo acabo de hacer. Para aumentar el tamaño de texto de esta acotación, nuevamente lo que les recomiendo es que cambien la escala general. Entonces se van aquí a el estilo de dimensiones, van a Modify, el ISO 25 es el que normalmente se utiliza, esto nadie lo cambia, entonces nos vamos a ir a Modify y vamos a utilizar un factor de escala de 2, por ejemplo. ¿Ya? En Fit está este factor de escala. Aquí tienen un montón de opciones para definir qué tipo de línea quieren definir, el tipo de texto, si es que quieren que aparezcan estas líneas horizontales o no, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Yo normalmente prefiero todo esto no modificarlo y únicamente modificar la escala general. Entonces de esa forma mi texto, mis flechitas se ven un poco más grandes, mi texto se ve un poco más grande y se entiende un poco mejor que esa distancia son 120. Ya, vamos entonces ahora, dado que esta escala de acotación afecta a todos los elementos de tipo acotación, que son todos, ya no me tengo que volver a preocupar por el tamaño. Entonces voy a generar una dimensión alineada y vamos a irnos desde este punto de tangencia de aquí hasta este punto de tangencia de acá. El alineada me sirve tanto para líneas horizontales como para líneas diagonales. El problema está en que uno a veces quiere medir horizontalmente algo que está diagonal. Entonces, por ejemplo, voy a
voy a seleccionar este lineal. Voy a medir desde aquí hasta acá. Lo mismo que hice con el alineado. Pero fíjense que este solamente me entrega dos opciones. O lo mides horizontal o lo mides vertical. Entonces el alineado, el aligned, me permite medir diagonalmente una distancia, mientras que el linear me permite medir únicamente en los ejes horizontal o vertical. ¿Ya? Entonces vamos a dejar estas dos medidas ahí. Usualmente estos cruces de líneas no son muy estéticos, entonces uno trata de evitarlos haciendo que todo se vea lo mejor posible. Entonces de esta forma yo puedo evitarme algún cruce de líneas. ¿Ya? ¿Se entiende entonces la diferencia entre lineal y alineada? Vamos al angular. Medición angular me sirve para medir ángulos, ¿cierto? Entonces vamos a medir el ángulo entre esta línea tangente. Si activo la medición angular, me va a pedir dos líneas. ¿Ya? Entonces voy a seleccionar esta línea de aquí y voy a seleccionar esta línea de acá. Entonces automáticamente se me van a generar unas flechas, una flecha en realidad media circular, que me va a decir cuánto vale el ángulo. Si yo me acerco hacia acá, se extiende la línea con esta línea amarilla para poder definir que hasta ahí llega la medición de ángulo. Y si yo me coloco hacia la izquierda, si se fijan, AutoCAD automáticamente modifica la posición de las flechas y de la medición de manera que se vea lo más práctica posible. Entonces yo lo voy a colocar por aquí abajo para que se vea que ese ángulo es 17, pero no me parece que este 17 esté aquí abajo. Entonces voy a seleccionar esta medición, voy a seleccionar aquí el 17, que en realidad esto es aplicando el comando stretch, y voy a moverlo hacia arriba. Entonces yo quiero que esté aquí arriba la medición de 17 grados. Si no me gusta allá arriba, puedo moverla, dejarla en el medio. ¿Bien? Uno puede hacer un montón de cosas con estas acotaciones. ¿Ya? Creo que ahí es donde se ve más estético. Siguiente, longitud de arco. Ya vamos a medir una longitud de arco. Vamos a medir, dice, seleccione el arco o el arco de o el segmento de arco de polilínea. Vamos a seleccionar este. En realidad estos no son segmentos de arco. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué necesitamos para poder hacer una medición de longitud de arco? Un arco. ¿Ya? Vamos entonces a generar aquí un arco. Vamos a dibujar uno en referencia. Vamos a dibujar un arco que vaya. Vamos a dibujar arcos con 3 puntos. Inicio, fin, radio. En realidad aquí tenemos un montón de opciones. Ustedes exploren todas estas opciones. Los videos serían muy largos si es que yo me pusiese a ver todas las opciones de dibujo que nosotros tenemos. Bien. Entonces voy a crear un arco simple desde aquí hasta acá y hasta acá. Y ahora vamos a medir este arco, cuánto mide. Si ustedes se fijan, 72,88 mide. Bien. ¿Qué otra cosa podría hacer yo? Cortar esto de forma de generar aquí un arco. Vamos a medir entonces este arco. Y ahí se pueden apreciar ustedes que tengo la medición de esta distancia. ¿Ok? Entonces con esto yo podría calcular el perímetro de este elemento. Ustedes se fijan, puedo hacer mediciones alineadas, mediciones de arco. Podría calcular perfectamente el perímetro de este elemento. Solo se los puedo dejar como tarea. Calculen el perímetro de esta cosita. Radio. Es fácil. Obviamente yo selecciono un círculo. O sea, si tengo la medición de radio, selecciono un círculo. Y inmediatamente AutoCAD me va a decir el radio de esto vale tanto. Le voy a dejar ese ahí. Radio vale 8. Voy a seleccionar otro por acá. El radio vale 17. Vamos a dejar por ahí. Diámetro.
Lo mismo, selecciono un círculo y me da el diámetro. No puedo seleccionar otro elemento que no sea un círculo. Si yo trato de seleccionar una línea, obviamente no me va a dar el diámetro. Puedo seleccionar arcos, sí, porque los arcos son siempre circulares. Punto ordenado. Vamos a decir, en realidad esto también es bien sencillo, vamos a colocarnos aquí en el medio. Entonces nosotros podemos aquí tener dos posibilidades. Esto, ya, ¿qué es lo que me permite este tipo de cota? Definir la posición absoluta de este elemento. Definir la posición absoluta del punto al que yo le voy a obtener la medición. ¿Ya? Si se fijan ustedes, si yo me coloco, aquí AutoCAD me ofrece algo de ayuda para yo poder interpretar cómo leer este código, pero si es que yo me muevo a la izquierda, ¿ya? Lo que me va a dar es la posición en el eje vertical, ya en el eje Y. Si yo me muevo hacia abajo, me va a dar la posición en el eje horizontal. Entonces, en la posición en el eje horizontal está 2498 del inicio, o sea, de mi origen de coordenadas, y en el vertical 1547,47. ¿Ya? Vamos a hacer un punto. Voy a dibujar un punto cualquiera para que ustedes puedan observar cómo funciona esta cosita. Voy a colocar de dptype y voy a escribir un punto en el 1000,1500. Entonces mi punto está aquí. Voy a ir a este Ordinate. Vamos a seleccionar el punto. Necesito tener el snap de Node activado para seleccionar un punto. Seleccionar el punto y la coordenada Y es 1500 y la coordenada X vale 1000. ¿Ya? Entonces de esa forma yo tengo las coordenadas de estos puntos X e Y definidas. Finalmente el jogt, que el jogt es para medición de radios nuevamente. ¿Cuál es la gracia de jogt? Que yo puedo hacer una medición de radio. Fíjense que estas mediciones de radio parten desde el centro del círculo. Pero cuando yo tengo un círculo grande y no quiero ocupar mucho espacio, yo puedo utilizar esta dimensión jogt para poder medir desde un punto y decir que el centro está como por ahí. ¿Ya? Vamos a utilizarlo. Vamos a activar esta dim jogt. Vamos a seleccionar este círculo grande. Y dice, especifique la ubicación del centro. ¿Ya? Especifique un override, que en realidad es como sobreescribir la posición del centro. Entonces vamos a decir que mi centro supuesto va a estar por aquí y que mi arco tiene, y en realidad aquí yo lo que puedo hacer es moverme para poder hacer un poco más estética la visualización. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Ahí tienen un par de configuraciones más, todo es para poder modificar este corte que tiene esta línea. Pero lo que estoy haciendo es decir que este arco tiene un 35 sin necesidad de llegar al centro. ¿Ya? ¿Cuándo es útil esta herramienta? Cuando yo tengo un arco que es demasiado grande para poder visualizar el centro dentro de mi dibujo. Entonces digamos que yo tengo este arco gigante. Entonces yo en realidad el centro no sé dónde está, o vamos a tratar de hacerlo más drástico, más severo. Vamos a mover este punto hacia aquí arriba. Vamos a mover este punto hacia acá arriba. Ya. Entonces el centro, si se fijan, está por acá abajo. Entonces yo tengo, si es que yo trato de utilizar la medición de radio, la medición de radio me mide desde el centro. ¿Sí? Entonces en realidad la dificultad radica en que esto queda apuntando hacia el centro y a veces no se logra entender bien a qué se refiere. ¿Sí? Entonces inventaron este tipo de acotación para poder uno decir, ya, por aquí
en esta dirección más o menos va a estar el centro. ¿Ya? O aquí. Y decir que ese es el radio de la circunferencia. ¿Ya? Entonces, para colocar una medición de radio sin apuntar al centro. Esa es la idea del jog. Entonces, esta flecha no necesariamente apunta hacia el centro de mi círculo. Entonces, de esa forma ustedes ya tienen la explicación de todos los tipos de acotaciones que podemos hacer. Con eso pueden realizar el ejercicio que va a quedar propuesto. Voy a generar el plot de este gráfico nuevamente. Vamos a ver la vista previa. Como pueden notar ahí ustedes, es un plano un poco desordenado, pero tiene un ejemplo de cada una de las cosas que acabamos de ver en esta clase. Entonces este es más o menos el objetivo de la clase, que ustedes pudiesen observar cuáles eran los tipos de elementos que teníamos, las líneas, el trabajo con las capas y poder acotar un plano, poder definirle medidas, poder definirle textos y de esa forma poder informar todo lo que está dentro del plano dibujado. ¿Ya? Con esto entonces finalizamos esta clase, los dejo con el ejercicio, que el ejercicio es un ejercicio bastante sencillo. La idea es que ustedes repliquen este plano con todos sus elementos. Esto es una losa de hormigón con unas columnas. ¿Ya? Esto está visto en plano, esto está visto desde arriba. Entonces, si es que yo realizo un corte en un edificio, un corte horizontal en un edificio, a la altura del piso segundo, por ejemplo, yo lo que voy a ver hacia abajo es el piso, el segundo piso, ¿cierto? La planta del segundo piso, y voy a ver una losa de hormigón o del material que sea, y voy a cortar las columnas, ya que en este caso serían 8 columnas cuadradas de 80 por 80 y 8 columnas circulares de 80 de diámetro. ¿Ya? Eso se refiere al phi 80, que son 80 centímetros de diámetro. En este caso, las medidas están en centímetros. Como les comenté anteriormente, las líneas punteadas definen un eje. Los ejes normalmente se definen de centro a centro de elemento estructural, que en este caso serían las columnas o las columnas ya sean las cuadradas o las circulares. Y las distancias entre ejes se dan en azul, ¿cierto? Entonces, la idea es que ustedes repliquen esto tal cual con las capas cuyas definiciones están acá. Entonces, de esa forma van a poder practicar ustedes un poquito el trabajo con capas y con dibujos, con espesores de línea, etc. Aquí la recomendación es que ustedes impriman esto en escala de grises para que ustedes observen cómo este plano, que aquí se ve bastante infantil, entre comillas, con varios colores, pasa a ser un plano un tanto más estéticamente profesional, únicamente imprimiéndolo en escala de grises. ¿Ya? O en monochrome, que es el más adecuado. ¿Ya? Eso, con esto entonces finalizamos esta clase. Los dejo invitados a que sigan entonces revisando los contenidos y realizando estos ejercicios. Hasta luego.